Y anteriormente dijimos que el símil del problema dual que teníamos en teoría del consumidor para el caso de la teoría de la producción se daría entre la maximización de la ganancia o la minimización de los costos, equivalente a la maximización de la utilidad para la teoría del consumidor y minimización de gastos en teoría del consumidor. Y entonces también nos familiarizamos ya en el video anterior con cuáles son las respectivas curvas de nivel. En teoría del consumidor teníamos la curva de nivel como la utilidad y en teoría de la producción tenemos como curva de nivel o una isocuanta o una isocosto. La única que puede ser no lineal, es decir, convexa, es la isocuanta, porque se deriva de una función no necesariamente lineal, mientras que la isocosto, que parte de una función lineal como esta, va a coincidir con la tasa marginal de sustitución. Ahora, ¿qué nombre va a llevar esta tasa marginal de sustitución? Si en el caso del consumidor era subjetiva, porque la función de la cual se deriva es subjetiva, es decir, es una función de satisfacción, ¿no? Es que dijimos que solo nos interesaba en términos de orden, en términos ordinal, pero no cardinal, es decir, no de cantidades, solo nos servía para comparar una utilidad con respecto a otra, pero no nos servía mucho, no era muy útil, valga la redundancia, hablar de una utilidad como un valor numérico. Eso lo explicamos también anteriormente. En cambio, en el caso de los costos y en el caso de las cantidades, que de eso estamos hablando acá, en el estricto rigor, acá tenemos nuestro isocosto, dijimos que es lineal. Entonces, acá sí nos hace sentido la idea de una cantidad, por supuesto. Una cantidad de ganancia si es comparable con respecto a otra ganancia inferior o mayor. Y si es un valor específico, dado los costos y dada la tecnología disponible, la productividad que genera cada uno de los insumos. ¿Ya? Entonces eso ya acá tenemos un primer desbalance o una primera diferencia importante entre teoría del consumidor y teoría de la producción, y es que nuestras curvas de nivel ya no son derivadas de una función subjetiva, sino que son funciones objetivas, constatables, contrastables, y por lo tanto sí tienen un valor cardinal relevante en el problema. Entonces ahora derivemos la tasa marginal de sustitución y pongámosle un nombre y olvidémonos entonces por el momento de teoría del consumidor. Entonces, en el caso de la maximización de la ganancia, lo que vamos a hacer es vamos a partir de un problema de una diferencia total. Vamos a hacer con azul para distinguir. Vamos a hacer una diferenciación total ¿de qué? De nuestra cantidad producida, de nuestra producción. ¿Ya? Vamos a hacer una diferenciación total de esto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Diríamos la diferencia de Q, donde Q sabemos que es igual a F, depende de Z1 y Z2, y eso implica que estamos en la frontera de posibilidades de producción, sería diferenciar Q, más bien, claro, derivar Q, para que se entienda la diferencia, con respecto a un factor y multiplicarlo, por la diferencia en ese factor. Como hacemos usualmente las diferencias totales. Entonces acá estamos la diferencia, en el factor 1. Más la derivada de ese Q con respecto al otro factor por la diferencia de ese otro factor. Entendamos que una diferencia total lo que hace es ver un cambio, si la función tiene dos parámetros en este caso, dos variables, ve un cambio asociado a esas dos variables, que es un cambio ponderado, si lo vemos así. Es un cambio ponderado. Lo que pondera es cuánta es en este caso, la derivada parcial. La derivada parcial lo que nos hace es la ponderación. Y las diferencias, que básicamente una diferencia, por ejemplo una diferencia de Z1, que es la que tenemos ahí, no es más que el nivel de Z1 en el momento 1, después del cambio,
y el nivel de Z1 previo al cambio, ¿cierto? Y cuando lo convertimos ahora quizá no es necesario profundizar más, pero cuando lo convertimos en porcentaje, lo vemos así, lo partimos por porcentaje. Pero una diferencia es esa. Teníamos un nivel inicial y tenemos un nivel posterior al cambio. Y eso es lo que transcribimos acá. Y acá lo que tenemos es una derivada parcial. Ahora, las derivadas parciales en realidad son lo mismo, en la misma formalización, solo que, como es parcial, solo nos preguntaríamos con respecto a un cambio en Z1 manteniendo Z2 constante. Si Z2 es constante, y esto fuese 2, 2, 2, lo que estaríamos diciendo es que este nivel es igual a este. ¿Cierto? Diríamos que Z2 en el nivel 1 post cambio es igual a Z2 previo al cambio, porque dijimos vamos a hacer una derivada parcial. Vamos a ver qué pasa con un cambio en Z1 manteniendo Z2 constante. Y si eso es constante, esto va a ser igual a 0, todo este término va a ser 0. Y lo de parcial también quiere decir que aquí vamos a ver un cambio en Z1 con respecto a una diferencia de una unidad de Z1. Por lo tanto, esto va a ser 1. Y 1 por lo que tenemos acá. Y por eso cuando hacemos derivadas parciales solamente escribimos esto. En este caso. Una diferencia total en estricto rigor es la misma formalización que una diferencia parcial. Y entonces, si hacemos diferencia total de Q y resolvemos esto, aquí claramente lo que tenemos, y lo hemos mostrado antes, estamos derivando F1. ¿Qué es lo que era F1? La productividad marginal de Z1, ¿cierto? Del factor 1, está ahí. Que lo hacíamos derivando la función de producción que dependía de Z1, Z2 con respecto a ese factor. Y eso es lo que tenemos acá, porque Q es igual a F. Entonces igual, básicamente estamos derivando F con respecto a Z1. Estamos haciendo esto. Entonces ya, tenemos F1 multiplicado por ¿qué? Por DZ1 más ¿qué? Claramente F2 multiplicado por ¿qué? Por la diferencia Z2. Lo mismo acá, la razón de por qué es F2. Y entonces ahora hay que hacer una siguiente aclaración. Cuando hacemos una diferencia total, podríamos también asumir acá que precisamente es lo que queremos hacer, porque queremos encontrar nuestra tasa marginal de sustitución para la producción. Entonces lo que vamos a asumir es que nos encontramos dentro de una curva de nivel. Como estamos trabajando con la maximización de la ganancia, estamos derivando la tasa marginal de sustitución con respecto a la isocuanta. ¿Y qué pasaba con la isocuanta? Que lo explicamos anteriormente. La isocuanta, ¿qué es lo que nos mantiene constante? Nos mantiene constante la cantidad producida. ¿Por qué nos mantiene constante la cantidad? Porque es cuando esta función, esta que está acá, es la función de producción. Y las curvas de nivel son estos cortes transversales de la función de producción. Esa función de producción nosotros la igualamos a nuestra cantidad. Entonces estamos haciendo lo mismo que si quisiéramos decir que acá el nivel de producción se mantiene constante, es decir, entonces la cantidad producida se mantiene constante cuando estamos en nuestra frontera de producción. Si no estuviéramos en la frontera de posibilidad de producción, no necesariamente es lo mismo decir que la producción derivada de la función es constante a que la cantidad es constante. Porque ahí en ese caso la cantidad producida no sería óptima, pero nosotros estamos trabajando en el escenario que sí es óptima, que sí está en la frontera de posibilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir para este problema? Estamos diciendo que la diferencia de Q es 0. Porque si se mantiene constante, similar como lo explicamos recién para la derivada parcial, lo que estamos diciendo es que Q1 en el momento post cambio respecto a Q2 en el momento previo al cambio son iguales. Es decir, son iguales. Así es más fácil de explicar. Los dos momentos son iguales, entonces esa derivada es 0. Es como que pusiésemos un 0 acá o un 0 acá. Y ahí es más fácil porque ahora podemos trabajar solo con este lado, nos olvidamos de esta parte. Esto nos sirvió para entender de dónde salió esto, esta formalización, porque ahora podemos pasar a la izquierda término y nos quedaría F1 de Z1 igual menos F2 de Z2. Y ahora podríamos pasar F2 acá. De hecho, es más intuitivo verlo de esta forma. Vamos a dejar F2 de Z2 y vamos a pasar el primer término que va a ser F1, así más fácil de entender. Las dos respuestas son posibles, por supuesto, pero nosotros queremos ver
que el resultado va a ser una pendiente negativa, ¿cierto? Y por eso vamos a dejar el F1, porque usualmente trabajamos con TMS 1,2, no 2,1, que era lo que estábamos haciendo al pasar F2 primero. Y ahora se va a ver más claro, porque si este término lo pasamos a la izquierda, ya sabemos que lo que teníamos explicado acá es lo que nos explica por qué pusimos 0 ahí, y que nos permitió pasar ahora esto a la izquierda, y ahí nos quedó esto, ¿cierto? Pasamos esto acá, este era 2 y este era 1. Nos quedaría dz2 partido dz1 es igual menos f1 partido f2. O sea, pasamos este que está multiplicando pasa dividiendo y este que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda esto. Y ahora sí, tenemos nuestra tasa marginal de sustitución y ahora sí le podemos poner un nombre que va a ser tasa marginal de sustitución técnica. ¿Y por qué va a ser una tasa marginal de sustitución técnica? Y esto se está enchocando un poco. Porque deriva de nuestra tecnología. De ahí viene lo de técnica. ¿Ya? Esta es una segunda tasa marginal de sustitución muy relevante en microeconomía y dentro de los tópicos que revisan en el libro. Y más adelante, cuando lleguemos a hablar más en profundidad sobre la frontera de posibilidad de producción, vamos a encontrar otra tasa marginal de sustitución que en ese caso va a ser la de transformación. Pero eso es un pequeño spoiler para lo que viene más adelante. Ahora nos importaba derivar esta tasa marginal para la producción partiendo de la maximización de ganancias. En realidad el caso con la función de costo es muy simple, pero parte de esta, el procedimiento es el mismo, es con una diferenciación total, pero para ese caso la diferenciación total va a ser de la función de costo. Es decir, vamos a diferenciar una función de costo, pero esa función de costo depende de Q. Está sujeta a Q. ¿Sí? Entonces, en realidad es como un subproblema de este. Este podríamos decir que es el problema principal. Acá no tenemos más restricciones. De hecho, no tenemos restricciones más que estar en la frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué decimos que no tenemos restricciones y acá sí? Porque acá perfectamente podríamos prescindir de la restricción y simplemente reemplazamos acá, tengamos el color, reemplazamos P, o sea, reemplazamos Q por F y resolvemos esto. Y ahora podemos hacer un problema de optimización sin restricciones. Entonces por eso, de hecho de ahí viene también lo que vamos a ver más adelante, que lo que se extrae de acá van a ser las demandas no condicionadas, o podríamos incluso decir no restringidas, pero son no condicionadas. Y acá vamos a ver que vamos a tener algo condicionado a esta restricción. ¿Sí? Entonces, volviendo, el problema acá sería el mismo, el de la diferencia total para el caso de costos. Y como tendríamos inicialmente eso, que probablemente no alcancemos a verlo en este video por los minutos que quedan, vamos a dejarlo formalizado solamente y lo terminamos en el video siguiente, pero es muy simple porque tendríamos la derivada de la de costo, con respecto a un factor por la diferencia de ese factor. Y lo vamos a ver en la siguiente. Que vamos a ver básicamente que esa derivada, como podemos ver acá, la derivada de esto, o de todo esto con respecto a Z1 es simplemente su precio. Porque acá no tenemos Z1. Lo está multiplicando, entonces esta parte va a ser W1. Y si esta parte es W1, esta parte va a ser W2. Y así como el dz1 lo podíamos despejar, porque todo esto lo igualábamos a 0, recordemos que acá vamos a poner lo mismo, pero para z2. De hecho, esto puede ser i, y esto puede ser i. Ahí se entiende, y esto es una suma. Eso es lo que estamos haciendo. Y nos va a quedar así, perdón. Sí, nos va a quedar así por dz1 más esto por dz2, y básicamente después vamos a poder, tal cual lo hicimos allá, dz2 partido dz1 va a ser igual a menos w1 partido w2.